Bien, pues vamos a continuar, hermanos, con este tiempo. Ya es la última plática que vamos a tener con todos ustedes. Con esto, pues agradecemos a Dios en primer lugar, de ustedes que nos han tenido aquí y nos han recibido de verdad de manera generosa, hospitalaria, amorosa. Y nos hemos sentido muy a gusto estando con ustedes durante toda esta semana. Y de verdad estamos impresionados y estamos maravillados de lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de esta semana. Así que en esta mañana vamos a terminar este tiempo de clase, ¿no? O de conferencia. Entiendo que son como 40 minutos que vamos a estar aquí. Y no sé si es bueno o malo, pero creo que es bueno. Porque me dicen que como es escuela dominical, pues hoy creo que no hay preguntas. Pero bueno, no sé. A eso ya lo vemos luego. Las preguntas a la hora en el comedor. Hermanos, esperamos que todo lo que hemos estado platicando a lo largo de esta semana haya quedado en sus mentes más que como una fórmula de que así lo tienes que hacer, porque en algún momento no les dijimos qué van a hacer, sino más que nada que ustedes vuelvan a retomar cada uno de los principios bíblicos del cual aquí se ha hablado. Que podamos retomar cada uno de esos elementos que, independientemente de la forma como los vayamos a hacer, son elementos que nunca deben faltar en nuestro trabajo diario, en nuestra labor eclesiástica o en nuestra labor de la iglesia. Hemos hablado de la importancia del Evangelio. Ese es un elemento primordial. Siempre, en todo lo que hacemos, el Evangelio tiene que estar presente. Amén. Hemos hablado también de que no podemos solo compartir algo sin pedir la ayuda y la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo. Y hemos compartido que también el segundo elemento importante es la oración. No podemos pensar en una iglesia que quiera crecer o que quiera revitalizarse sin que ore. Entonces tenemos que orar. Tenemos que estar en esa relación íntima con Dios. Pero también el otro elemento que tampoco debemos descuidar es la predicación de la palabra. O sea, la palabra es importante. Y hay que entender que cuando nosotros vamos a compartir a la gente, le vamos a compartir lo que Cristo hizo por nosotros. No le vamos a hablar de nuestra vida personal. A veces tratamos por querer quizá convencer a la gente que nos escuche, terminamos hablando más de nosotros, de lo que pasa en mi vida, de qué hago en mi casa y todo, de lo que hago en mi casa o algo más. Y al final, ni siquiera les hablamos de Cristo. Entonces, lo central de nuestra labor, de nuestro ministerio, es precisamente hablar lo que dice la palabra de Dios. Y nada más quiero recordar lo que aquí tocamos también en algún momento de las conferencias, es hablar de lo que dice la Escritura, cómo lo dice la Escritura y lo que Dios está diciendo en su palabra. No es lo que yo creo que dice la Escritura, no es lo que yo pienso que dice la Escritura, sino es tal como Dios me está diciendo. Pero obviamente por eso tenemos los 66 libros de la Biblia, para que lo que yo voy a enseñar sea también argumentado a través de los textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para sacar de ella la enseñanza. Pero también hablábamos en estos días, y creo que ayer lo tocaron, acerca de la importancia del liderazgo. El liderazgo es importante en la vida de la iglesia. A lo largo de todos los tiempos, desde el tiempo bíblico, los tiempos bíblicos, Dios siempre ha levantado líderes que guíen a su pueblo. Dios siempre ha levantado líderes que, unidos, edifiquen al mismo pueblo. Empezó él a levantar líderes, quiso formar una nación y empezó con una pareja. Empezó con Abraham y Sara, quienes fueron llamados por Dios para salir de la tierra donde vivían, porque ahí empezó Dios a formar una nación. Pero no solamente fueron ellos. Levantó a Moisés, levantó a Josué, levantó a Caleb, levantó a los profetas, a los reyes, a los sacerdotes y a todos los que nosotros podemos conocer. Dios siempre levanta
el liderazgo en su pueblo. El liderazgo obviamente tiene que estar en la misma sintonía que Dios. No puede un líder hacer lo que quiera. No puede un líder decidir cuando quiera y como lo quiera. Todo tiene que ser bajo los lentes de Cristo. Pero también hablábamos de la importancia, y no sé si aquí lo tocamos en las transmisiones, no recuerdo, de la importancia del discipulado. El discipulado es dar un seguimiento para la vida cristiana que hoy empieza. Y el discipulado, en algún momento dado de esta semana preguntaba, ¿y cuándo termina el discipulado? Y la respuesta es nunca. Que puede haber un tiempo de descanso de unas semanitas, un mes, pero no puede ser que una iglesia empiece un discipulado, termine un tiempo de discipulado y diga vamos a descansar un año y después vamos a empezar. El discipulado es constante. Y el discipulado, amados hermanos, no es solamente para los que vienen a los pies de Cristo como nuevas criaturas y empecemos con ellos. El discipulado debe ser constante aún a los hermanos de la iglesia. Porque siempre hay que recordar la razón de nuestra existencia como pueblo de Dios. A veces lo sabemos, pero a veces también al paso de los años se nos van olvidando cosas. Y es importante que los volvamos a retomar. Por lo menos, esto es lo que hemos estado hablando a lo largo de esta semana, tanto el pastor Esaú como su servidor. Pero hoy queremos terminar con estas conferencias diciendo que tomando todos los elementos, uniendo todos los elementos, hay que hacer algo más. Y antes de tocar ese punto de algo más, quiero que oremos, les comparto un ejemplo y después tratamos el asunto. Y vamos a darnos cuenta de lo que Dios nos dice y nos habla en esta mañana. Padre bendito, te damos gracias en esta hora por este tiempo. Gracias por estos momentos, Señor, en los cuales podemos aprender, podemos tener este tiempo de escuela dominical. Podemos cada uno tomar nuestras clases, nuestros estudios bíblicos, de acuerdo, pues también a cada una de nuestras edades. Y Señor, te agradecemos de que tu palabra es tan rica, que tiene mensaje para todos nosotros. Permite que los podamos aprender, comprender, pero lo más importante, que los podamos aplicar a nuestra vida. Dirígenos en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestros corazones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llego a una iglesia a trabajar y me di cuenta que la iglesia pues está trabajando bien. Tenemos a nuestro consistorio quien está tomando las decisiones que deba tomar en sus reuniones. Vemos ahí a una sociedad de hermanas, una sociedad femenil que hace sus planes de trabajo y está trabajando bien. Vemos a una sociedad juvenil que está haciendo sus planes de trabajo y está haciendo bien. Vemos el Ministerio de la Educación Dominical o la Educación de Formación Cristiana, que ahora le llamamos en México, tanto maestros en la iglesia, alumnos, niños, jóvenes, todos tomando su clase y todo está bien. Y nos asombramos y nos quedamos maravillados de que todas nuestras organizaciones, todos nuestros ministerios están funcionando, están trabajando y estamos contentos. Pero al paso de los años, aunque estamos trabajando bien, nos damos cuenta de una cosa: no hay crecimiento. ¿Y por qué no hay crecimiento? Porque aunque todos nuestros ministerios y organizaciones están trabajando bien, nadie sabe a dónde va a llegar. Nadie tiene una meta para alcanzar. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, y lo vemos nosotros en nuestras iglesias mismas en México, que las iglesias están trabajando con sus organizaciones y cada quien trabaja de acuerdo a lo que piensa que va a hacer y no hay una visión clara y concreta hacia dónde quieres llegar. ¿Qué quieres lograr en tu vida como iglesia? ¿Qué anhelo tienes para
para glorificar a Dios en la iglesia? ¿Hacia dónde estás caminando? Yo no puedo concebir, bueno, los hermanos de aquí, la mayoría creo que tiene vehículo, y su vehículo, para que pueda andar, tiene que, las 4 ruedas o las 4 llantas tienen que rodar en la misma dirección. No concibo un auto que las 2 llantas delanteras digan, una se va para la izquierda, otra para la derecha, pues entonces no avanzas. Lo mismo pasa en la vida de la iglesia. Si todos los ministerios de la iglesia no van en la misma dirección, hacia el mismo objetivo, nunca vamos a crecer. Eso es una realidad que pasó con nosotros. Y tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer. Todos los hermanos de la iglesia, cada iglesia local, todos tienen que saber hacia dónde vamos, cuál es el objetivo que queremos. Por ejemplo, hermanos, este año estamos emocionados y queremos evangelizar. Y nuestra visión es que nuestra iglesia local evangelice. Pasa el año. Y no estoy diciendo que no evangelizaron. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Qué quisiste lograr? Te pusiste una visión de que en este año en el evangelismo vas a traer a 10 almas para Cristo. Y cuando termine el año, ¿cómo vas a medir y cómo vas a evaluar que eso que estás haciendo realmente prosperó? Es como que yo les pregunte en esta mañana, estamos en clase todos tenemos nuestras iglesias, todos tenemos escuela dominical. ¿Cómo sabes que los que toman clase en cada grupo están aprendiendo? ¿Cómo los evalúas? ¿Cómo los mides? ¿Cómo mides el aprendizaje? En las escuelas donde cada uno de nosotros participamos, sea, no sé, los grados que sean, allá hay una forma de medir si estás aprendiendo o no, aunque sea con una calificación que te den. Aquí creo que es del 1 al 7. Si sacas 7, tus papás son felices, casi te regalan la casa porque estás estudiando. Si sacas 1, ya yo no sé qué va a pasar contigo. Pero hay una forma educativamente de cómo medir las cosas. La vida de la iglesia, aunque no es una escuela académica como las demás, pero es una escuela mucho mejor, que funciona mucho mejor y debe funcionar de la mejor manera, más que una escuela académica, porque aquí lo que enseñas es palabra de vida eterna. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo sabes que estamos aprendiendo? ¿Cómo sabes que estamos creciendo si esta escuela, la única diferencia que tiene con la otra es que esta escuela se reúne el domingo y se reúne a aprender? Pero todo tiene que ser medible, todo tiene que ser evaluable. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo evalúas? ¿Qué visión tienes? La visión muchas veces es como aquel arquero que tiene su arco y que jamás ha puesto una flecha en el centro del dibujo ese de los circulitos. Pero lo impresionante es que el arquero puede tirar de la flecha y no importa dónde caiga. Después él va y pinta los circulitos y donde está la flechita, pinta la bolita. Felicidades, ¿no? Le di al centro. Pero ¿cuántas veces en nuestras iglesias tiramos flechas por todos lados y después solo les pintamos el circulito y pensamos que estamos bien? No hay una visión para seguir. No hay una meta que alcanzar. Y es por eso que cada organización, cada ministerio muchas veces camina por sí solos, camina por sí solas, sin una dirección específica, concreta y directa. Debemos recordar que los grandes hombres, siervos de Dios, también tuvieron una visión. Pero por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 36, hablando del rey David, dice: porque a la verdad, David, habiendo servido en su generación a la voluntad de Dios, durmió y fue juntado con sus padres y vio corrupción. ¿Cuál era el propósito que tenía David? Servir a los de su propia generación. David no estaba pensando en lo que pasó atrás.
David no tenía la misma visión que tenía Saúl. A lo mejor Saúl ni tenía visión, solo estaba viendo por sí solo. Pues según dicen que era guapo, rubio, bello, no lo sé. Pero él no estaba siguiendo lo que seguía Saúl. David estaba mirando a los de su propia generación con una vista concentrada en lo que el pueblo tenía que hacer para no distraerse, para no irse por otro camino y estar firmes y seguir a Dios, a seguir a Jehová, que era el único que tenía que servir, adorar y trabajar por él. Y cuando dice la escritura que David servía a su propia generación, David no estaba pensando en lo de atrás. Estaba pensando en lo que Dios le había dado en este momento, pero la visión consiste en mirar también en el futuro. La visión por eso habla de visión, un panorama amplio, grande. Y quizá en esta mañana yo pueda preguntarles a cada uno de los que están aquí, que son bastantes iglesias representadas, ¿cómo esperas ver a tu iglesia de aquí a 10 años? ¿Espera verla con 80 miembros en la iglesia? ¿O espera que en 10 años de esos 80 queden 10? ¿O esperas que a lo largo de 10 años de esos 80 ya tengas 200 miembros? ¿Cuál es tu visión? Al final el trabajo lo hacemos para Dios, no para nosotros. Pero si hemos estado diciendo que para trabajar con el Señor debe ser decentemente y con orden, la visión nos ayuda para encaminarnos en ese orden. No es otra cosa, no es algo aislado. La visión nos sirve para poder encaminarnos hacia donde queremos llegar. ¿Qué meta tenemos? ¿Qué objetivo tenemos? Dios ha levantado a su iglesia con un propósito, con una visión. Y esa visión es única para la situación en la que nos encontramos hoy en día. Hablamos esta semana de la importancia de revitalizar nuestras iglesias. Está bien, podemos revitalizarlas, pero al final de cuentas, ¿cuál es nuestra meta para revitalizar nuestras iglesias? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos lograr para la gloria de Dios en esta visión? Y por eso hay algunas preguntas que nosotros nos debemos de hacer. Por ejemplo, cada uno de nuestros lugares donde están las iglesias son diferentes. El contexto es diferente. Y yo no puedo copiar de una iglesia lo que está haciendo y tratar de reproducirlo en otro, porque no se va a poder. El contexto es diferente. La cultura tal vez es un poquito diferente. El tipo de pensamiento es diferente. Entonces, si yo quiero una visión para mi iglesia, debo pensar de qué manera nuestra iglesia puede glorificar a Dios, considerando el lugar donde estamos, el tipo de gente que tenemos y quiénes somos. Porque cada lugar es diferente. La iglesia donde el Señor me permite estar el día de hoy, en Mérida, no trabaja de la misma manera. Tal vez no tenga la misma visión por el contexto donde estamos que lo que yo pude hacer cuando trabajaba en un poblado, en una comunidad. Lo rural no es igual a la ciudad. Son contextos diferentes. La visión puede ser diferente, pero al final de cuentas cumplimos con el mismo propósito: hacer discípulos. ¿Okay? ¿Cómo? De acuerdo a tu contexto. ¿Qué quieres alcanzar? Bueno, hay una meta que alcanzar también. ¿Y qué quieres ser? En un ratito más les voy a compartir una visión que nosotros tenemos. ¿Qué significado tendrá para nosotros que el Señor nos ponga en una iglesia en el centro de la ciudad? No es lo mismo estar en una iglesia en el centro de la ciudad que estar en una colonia, en un barrio o en una, no sé cómo se le puede llamar aquí, en un fraccionamiento, no lo sé. Una comuna. No es lo mismo estar en una comuna con una iglesia que estar en una iglesia donde es playa. Entonces, ¿qué queremos hacer en nuestras iglesias? Todos podemos compartir, y muchas veces uno quizá de los pequeños errores que cometemos es tratar de copiar
lo que otros hacen y decir, si yo hago eso, mi iglesia va a crecer. Bueno, el pastor Esaú comentó algo de Rick Warren. Hoy en día, no sé si aquí se ha escuchado, y espero que en la transmisión no lo escuche el cuate, porque entonces a lo mejor va a empezar a decir cosas. Pero en nuestro contexto muchos dicen, pastor, tenemos que hacer lo que hace Andrés Speaker para que nuestra iglesia crezca. Bueno, no sé si conocen a Andrés Speaker, pero es un pastor, dice que está joven, pero bueno, a lo mejor tiene nuestra edad, está más peloncito que nosotros. Bueno, él no tiene pelo en sí, pero es muy dinámico ciertamente. Y la forma de cómo habla y todo, ¿no? Y muchos dicen, así lo tenemos que hacer. No, ya quieren que el pastor de 70 años empiece ya a estar haciendo 20,000 cosas como Andrés Speaker. Y queremos utilizar ese modelo para copiarlo. No, por favor, hay una iglesia impresionante en el norte, creo que está en Ciudad Juárez, es Más Vida, de los Richards. Kim Richard, que creo que era una cantante. Su papá es pastor y ahora su esposo es pastor y ella lo ayuda también para compartir el mensaje. Queremos ser algo parecido, queremos copiar lo que tenemos, porque nuestra iglesia necesita eso y vas a ver cómo va a crecer. No necesariamente. Porque aunque a ellos les está funcionando muy bien por su contexto y todo lo que hacen, no significa que si tú replicas eso en tu lugar donde vives, vas a tener el mismo resultado que ellos. Cada iglesia tiene que tener su propia forma de trabajar. Y como dije desde el principio, las formas, las estrategias, los métodos, la visión puede cambiar y puede ser diferente. Lo que no podemos cambiar es el contenido. No podemos cambiar la sana doctrina. No podemos poner en riesgo ni en duda lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Eso no es cambiable. Es más, ni por nuestra mente debe pasar querer hacer algo con eso. Pero los métodos son diferentes. Si alguna ocasión les preguntaba, creo, o fue en una conversación, la verdad es que después de una semana la mente ya no funciona al 1000. ¿Okay? Pero por ejemplo, si nosotros estamos hablando de hacer discípulos, Mateo 28 nos dice la instrucción, y ustedes lo conocen, de la comisión o la gran comisión, como le llamamos, y de hacer discípulos a todas las naciones. Ya tienes la labor que vas a hacer. Tienes que hacer discípulos. Pero Jesús no nos dejó una lista de estrategias para hacer discípulos. Él te dio la orden. Te dijo qué vas a hacer. No te dijo el cómo. Entonces, si no te dijo el cómo, pues Jesús está diciendo, les di creatividad, les di inteligencia, les estoy dando sabiduría para que en el contexto de cada uno pueda usar las estrategias que considere, pero que esa instrucción se cumpla. Yo les pedí discípulos. ¿Cómo lo van a hacer? Tienen muchas cabecitas que pueden pensar. Tienen mucho recurso humano que pueden usar. Háganlo. Yo quiero que tú hagas discípulos. No te digo cómo, porque imagínense que el Señor nos diga cómo, nos va a llenar, creo que otro tanto como tenemos en la Biblia, de tantas estrategias que podemos usar. Pasa lo mismo en la vida de la iglesia. ¿Qué visión tienes para tu iglesia? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Qué quieres hacer? En las sinagogas judías, Pablo llegaba y predicaba. Y cuando Pablo predicaba a un grupo de judíos, él mencionaba muchas cosas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque asumía que los judíos conocían el Antiguo Testamento. Y si iba a compartir el Evangelio, tenía que hacer el relato de lo que Dios había prometido, de esa promesa de un Salvador, de lo que fueron dados a nuestros padres, del pacto que Dios hizo con sus padres, porque los judíos lo entendían. Pero imagínense que Pablo se ponga a hablar a los griegos,
a los romanos del Antiguo Testamento, no lo van a entender. Porque los romanos y los griegos ni siquiera saben lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces Pablo tenía que hacer, o usar más bien, otra estrategia, dándolo de otra forma, pero presentándoles lo mismo, el Evangelio. Ahora, nuestra visión. ¿Cuál es nuestra visión? Cuando yo llegué a la iglesia donde estoy ahora, yo le pregunté a la iglesia, ¿la iglesia tiene una visión? Sí. ¿Tiene una misión? Sí. Ok, ¿me pueden decir cuál es la visión? Anhelamos ser una comunidad. Uy, se quedaron con 100,000 puntos suspensivos porque ya no me dijeron nada más. Pues que anhelemos ser una comunidad, todos somos comunidad, ¿no? Luego les pregunté, ¿por qué no se sabían la visión? Porque una iglesia que no sepa la visión es como que no sepa nada, ¿a dónde va? Me dieron la visión por escrita. Impresionantemente, una visión del tamaño de un testamento. Jamás se lo van a aprender. Entonces hablamos con el equipo ministerial y dijimos, ¿sabes qué? La visión no tiene que ser tan amplia. Porque la visión nada más es lo que deseamos llegar a ser. La misión es la forma o el medio que vamos a usar para llegar a esa visión. Acortamos la visión. Y al final, esa visión se está repitiendo cada domingo, cada culto. En nuestras transmisiones del Facebook se pone iglesia tal, esta es la visión. El que quiera compartir la visión, queremos que nos visite la iglesia. Y la visión es muy sencilla. No es tan larga como la anterior. En primer lugar, ¿qué visión tenemos nosotros como iglesia? Primero, anhelamos ser una comunidad de gracia. Se oye bonito, ¿no? Una comunidad de gracia. Pero se le tiene que enseñar a la iglesia qué es ser una comunidad de gracia. La comunidad de gracia es tratar a los demás como Cristo te trata a ti. La gracia es ser un pacificador en medio de situaciones difíciles. La gracia es aplicar la verdad bíblica a tu vida personal y tú ser de ayuda a tu prójimo. Y la gracia es analizarte a ti mismo antes de analizar la vida de otra persona. Queremos ser una comunidad de gracia. Si vivimos de esa manera, podremos entender entonces cuál debe ser nuestra actitud para con la gente que no es cristiana y que viene a nuestra iglesia. Espero que aquí no pase, pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo y nos ha costado mucho trabajo, y no solo donde estoy, en otras iglesias también, que vemos que Dios manda a personas dentro de la iglesia. Y algunos llegan porque, no sé, a lo mejor vieron la transmisión, otros llegan por cualquier razón, o algunos llegan a vivir por la colonia donde estamos, y se dan cuenta que hay una iglesia y deciden ir un domingo y entran. Pero esas personas empezamos a ver que no regresaban. ¿Y por qué no regresan? Porque no se sintieron recibidas. Porque nadie les estrechó la mano diciéndole, bienvenido, nos da gusto que estés con nosotros. Porque la iglesia ha creado su burbuja de cristal, y si no son ellos, nadie más puede entrar en esa burbuja. Y así pides a Dios crecimiento. Entonces tenemos que enseñar a la iglesia, queremos ser una comunidad de gracia, el Señor lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Pero ahí no termina la visión. Anhelamos ser una comunidad de gracia, cautiva por el amor de Dios. ¿Qué quiere decir cautiva? Que estés, en cierto sentido, que seas prisionero del amor de Dios. Que el amor de Dios esté presente en ti. Que sientas cada día el amor de Dios. Y que ese amor que sientes de Él sea el mismo amor que tú compartas con tu prójimo. ¿Qué estamos resumiendo ahí? El primero y segundo gran mandamiento. Claro, con otras palabras, ¿verdad? Y tercero,
Y con eso prácticamente aterrizamos nuestra visión. Entonces, anhelamos ser una comunidad de gracia, cautivos por el amor de Dios, o sea, el es, además de, apasionados por el Evangelio de Cristo. ¿Qué les estamos diciendo? Tienes que evangelizar, hermano. Y tienes que discipular. Si sientes pasión por el Evangelio, tienes que hacerlo. Si sientes pasión por el Evangelio, mira al siervo de Dios llamado Pablo, quien antes era Saulo de Tarso. Y lo que en su momento Saulo hacía de perseguir cristianos, ¿qué le dijo el Señor a Ananías cuando le fue a quitar y a orar por él para que se le caigan las escamas de su ceguera? Instrumento me es este, porque ahora vas a ver lo que es sufrir por la causa de Cristo. Independientemente de todos los acontecimientos que le pasaron a Pablo, él seguía con una pasión ferviente porque el Evangelio sea predicado. Se estaba apasionado por el Evangelio. Y eso es lo que queremos en nuestra iglesia. Que no solamente la pasión sea del pastor o de los presbíteros o de los ancianos, que esa pasión por el Evangelio sea toda la iglesia. Amén. Que viva apasionada. Y si vives apasionado por el Evangelio de Cristo, entonces no puedes tener una visión corta. No puedes tener una visión pensando, este año quiero cinco nuevos creyentes que estén en la iglesia. Si toda la iglesia tiene la pasión,